Septiembre amaneció gris, con breves destellos de un sol pálido. Natalia se encontraba junto a la ventana observando a su hijo, quien, bostezando perezosamente, acomodaba las últimas cajas en el maletero del coche. Ese día, él se marchaba a otra ciudad, a la universidad que habían elegido con tanto cuidado y finalmente aprobado. Pero, en lugar del orgullo y la alegría esperados, Natalia sentía un extraño vacío. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó su hijo girándose y ofreciéndole una sonrisa. «No me voy al fin del mundo, solo a 4 horas en tren». Natalia asintió, intentando esbozar una sonrisa, pero sus labios se negaban a obedecer. Un nudo se formó en su garganta. Ya sabía que esas palabras no cambiarían nada. La sensación de vacío que la invadía no tenía que ver con la distancia. Andrei, su marido, guardaba su silencio habitual. Se mantenía cerca del coche, observando a su hijo con los brazos cruzados sobre el pecho. Su serenidad siempre la fascinaba y la irritaba al mismo tiempo. ¿Cómo podía mostrarse tan imperturbable ante la partida de su único hijo? Cuando el coche desapareció tras la curva, Natalia sintió que una ola de soledad la abrumaba. Su hijo había sido su nexo de unión, algo que llenaba los silencios de las cenas familiares y les daba un sentido compartido. Ahora, ese lazo se había roto. «Deberíamos pintar la valla», dijo Andrei de repente, devolviéndola a la realidad. Natalia se mantuvo en silencio. Él siempre había sido así, práctico, calculador, centrado en los asuntos cotidianos. En su mundo no había lugar para las pequeñas angustias que, según ella, la desgarraban por dentro. Pasó todo el día deshaciendo viejas pertenencias. Primero, recogió los libros y cuadernos que su hijo había dejado. Luego, de manera inesperada, encontró sus fotos de boda. Contempló durante largo rato aquellas imágenes. Una joven pareja feliz, con los ojos brillantes. Andrei la abrazaba por la cintura y ambos reían por algo que, en aquel entonces, les parecía importante. Pero en algún momento, entre el pasado y el presente, todo había cambiado. Andrei dejó de ser aquel hombre que le contaba historias divertidas y le regalaba ramos de flores inesperados. Ahora era su marido solo de nombre, tranquilo, equilibrado, pero distante. Al caer la tarde, Natalia no podía seguir en casa. Decidió caminar hasta el parque más cercano, con la esperanza de que el aire fresco aliviara un poco el peso en su alma. El parque estaba tranquilo. Un viejo paseo con hojas doradas le recordó los días en que ella y Andrei paseaban allí, tomados de la mano. Ahora caminaba sola. «¿Natalia Sergeyevna?» Se giró y vio un rostro conocido. Antón Antonovich, el subdirector de la empresa donde trabajaba. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa característica que muchas mujeres consideraban irresistible. «Antón Antonovich, hola». Natalia intentó sonreír. «Qué grato encuentro. ¿Paseando?» «Sí, he decidido despejarme un poco». Empezaron a conversar. Él bromeaba, hablaba de su trabajo, de sus viajes. Su ligereza y su animada forma de hablar contrastaban tanto con la tranquilidad de Andrei, que Natalia, sin darse cuenta, se dejó llevar por la conversación. Cuando se despidieron, se sentía un poco mejor, pero al mismo tiempo sentía una inquietud. Algo en sus palabras y en su mirada la hacía sentir atractiva y vulnerable a la vez. En casa, Andrei, como siempre, leía las noticias en su tableta. Ni siquiera preguntó dónde había estado. «Andrei, ¿te has dado cuenta de que casi no hablamos?». Le salió sin querer. Él se separó de la pantalla y la miró con su habitual mirada serena. «¿De verdad?». Natalia sintió que algo se rompía dentro de ella. «Olvídalo», dijo, y se fue a su habitación. En ese momento comprendió que su matrimonio atravesaba una crisis de la que tenía miedo de pensar, y esa crisis estaba a punto de consumirlos si no cambiaban algo. El día laboral llegaba a su fin, pero Natalia seguía sentada ante el ordenador, revisando lentamente los últimos informes. Reinaba un silencio inusual en la oficina. La mayoría de los empleados ya habían regresado a sus casas,
anticipando una cálida noche de viernes. Solo ella se había quedado, ya fuera por costumbre o para retrasar el momento de volver a su apartamento vacío y frío. «Natalia Sergeyevna, ¿aún aquí?» Su voz conocida la hizo sobresaltar. Levantó la vista y vio a Anton Antonovich. Bajo la luz de la oficina, sus cabellos ligeramente encanecidos brillaban como la plata, y en sus labios jugaba su habitual media sonrisa, esa que a la vez la irritaba y la atraía. «Sí, estoy terminando un informe», respondió, intentando parecer indiferente. «Ah, el trabajo», suspiró él y se sentó en el borde de su escritorio. «Pero la vida no son solo números e informes, ¿verdad?» Natalia sonrió involuntariamente. Su facilidad para conversar la calmaba. No se dio cuenta de cómo se vio envuelta en la conversación. «Bueno, si quieres, puedo distraerte de esos aburridos papeles», le ofreció inesperadamente. «¿Cómo?», se sorprendió ella, sintiendo que la curiosidad la invadía. «Hoy tenemos la fiesta de la empresa, en un bar cerca de aquí. Estás invitada, por supuesto. La fiesta de la empresa». Natalia había oído hablar de ella, pero había decidido ignorarla. No tenía ganas de fiestas ruidosas, pero ahora la propuesta le parecía atractiva. Su casa la esperaba vacía y silenciosa. «Bueno, quizás por poco tiempo», dijo, guardando los papeles en el cajón. «Perfecto», respondió él, ofreciéndole la mano como invitándola a bailar. El bar resultó acogedor y elegante, con luz tenue y música en vivo. Natalia no esperaba que el ambiente la relajara tanto. Sus compañeros de trabajo, con los que normalmente solo hablaba de negocios, aquí parecían diferentes, más animados, espontáneos. Anton Antonovich la colmó de atenciones, como si los demás invitados simplemente no existieran. Le pedía cócteles, bromeaba, contaba sobre sus viajes al extranjero, donde, según él, encontraba inspiración. «Sabe, Natalia Sergeyevna, usted es una mujer asombrosa», dijo cuando se apartaron de la multitud hacia la barra. «¿Por qué lo cree?», preguntó ella, sinceramente sorprendida. «Combina fuerza y feminidad. Eso es raro». Sintió como sus mejillas se sonrojaban ligeramente. La última vez que había escuchado algo parecido de Andrei había sido hacía muchos años. «¿Y usted, Anton Antonovich?», empezó ella, pero él la interrumpió. «Antón, solo Antón». «Bien, Antón. Usted también sabe cómo acercarse a la gente», comentó ella con una sonrisa. Su conversación continuó hasta que comenzó un baile lento. Antón le ofreció la mano inesperadamente. «¿Me permite?». Ella dudó, pero algo en su mirada la hizo aceptar. La música era suave, melódica. Bailaron, y Natalia sintió de repente cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Era una sensación extraña, ansiedad mezclada con emoción. «Es una mujer muy hermosa», dijo él en voz baja. Las palabras fueron sencillas, pero ella sintió una respuesta dentro de ella. «Gracias», respondió, desviando la mirada. Antón le giró suavemente la cara hacia él. «No te avergüences de tu belleza, Natalia. Es cautivadora». Ella dio un paso atrás, como liberándose de un hechizo. «Perdón, debo irme». «Claro», respondió él, pero sus ojos decían otra cosa. En la calle, Natalia estuvo parada unos minutos intentando calmar su respiración agitada. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué se había dejado llevar? Solo palabras, solo cócteles, solo un baile. Pero algo dentro de ella susurraba: «No, eso no fue solo eso». Al regresar a casa, sentía una extraña mezcla de emociones. Andrei, como siempre, leía las noticias en su tableta, sin siquiera darse cuenta de su retraso. «Llegas tarde», fue todo lo que dijo. «Tenía asuntos», respondió ella brevemente. Acostada en la cama, Natalia intentaba dormir, pero la imagen de Antón volvía una y otra vez a su mente. Su mirada, su voz, su toque. No sabía qué les deparaba el futuro, pero un pensamiento no la dejaba en paz. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan viva. Había pasado una semana desde aquella desafortunada fiesta de empresa.
Natalia intentaba convencerse de que no había ocurrido nada especial, que la velada había sido solo una casualidad, nada más, pero los recuerdos volvían insistentemente, como el molesto estribillo de una canción imposible de olvidar. Antón Antonovich, su mirada, su voz, todo la seguía obsesionando. En el trabajo, él se comportaba como si nada hubiera pasado. En las reuniones, estaba extremadamente concentrado, comedido y profesional. Solo que a veces, sus ojos se detenían un poco más en Natalia, como recordándole. Recuerdo. Una mañana, Natalia se dirigía apresuradamente a la cocina para tomar una taza de café y casi se topa con un mensajero en la puerta. Para Andrei Sergeyevich, dijo el mensajero con brevedad, entregándole un sobre cerrado. Se lo daré, respondió Natalia, recibiendo la carta con sorpresa. El mensajero asintió y desapareció tras la puerta. Ella giró el sobre entre sus manos. La letra era ilegible, sin remitente. Eso la alarmó de inmediato. Le invadieron las sospechas. ¿Quién podría escribirle a Andrei y qué mensaje contendría ese sobre? Cuando Andrei regresó de su carrera matutina, le entregó la carta. ¿Qué es esto?, preguntó él frunciendo el ceño. No lo sé. Lo trajo un mensajero. Natalia intentaba hablar lo más tranquilamente posible. Andrei abrió cuidadosamente el sobre y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro se volvía cada vez más serio. ¿Qué dice? No pudo contenerse Natalia. Él la miró. Frío, casi hiriente. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Ella se desconcertó, pero rápidamente recuperó la compostura. Por supuesto. Andrei le tendió la carta. Natalia desplegó la hoja y comenzó a leer. Las palabras eran hirientes, escritas con evidente malicia. Andrei Sergeyevich. Le abrimos los ojos sobre su esposa. Natalia Sergeyevna parece estar demasiado prendada de la atención de su jefe, Antón Antonovich. Si desea comprobarlo, mire las grabaciones de las cámaras de la fiesta de la empresa. Allí se ve todo. Ah, sí. Y este romance lo comentan todos los empleados de la empresa. Todos lo saben, excepto usted. Las manos de Natalia temblaron. Esto es una locura, exclamó sintiendo la angustia apoderarse de su pecho. Alguien quiere enfrentarnos. Andrei no respondió. Se levantó, tomó su tableta y comenzó a buscar algo en Internet. ¿No me crees?, preguntó ella con la voz entrecortada. ¿No creer qué?, respondió fríamente. Ni siquiera me has dado explicaciones. Esas palabras hirieron su orgullo. Natalia se sintió acorralada. Porque no hay nada que explicar. Pasé la noche hablando con mis compañeros. ¿Bailaste con él?, preguntó Andrei sin dejar de mirar la tableta. Bueno, sí. Pero fue solo un baile. Él levantó la cabeza y la miró a los ojos. ¿Solo un baile? En ese momento, sintió verdadero miedo. Andrei no gritaba, no hacía escenas, pero su silencio era mucho peor. Andrei, esto es una mentira. No puedes confiar en cartas anónimas. ¿Y tú crees que confío en ti?, preguntó él con una frialdad glacial. El resto del día transcurrió en tensión. Andrei apenas hablaba con Natalia, y ella, como si estuviera sobre ascuas, esperaba su siguiente movimiento. Por la noche, cuando él regresó del trabajo, Natalia intentó hablar con él. Andrei, comenzó ella con suavidad, no empecemos una discusión. Somos adultos. Yo no he hecho nada. Debes confiar en mí. ¿Debo?, preguntó él sin elevar la voz. La fidelidad no es algo que se exija. Es algo que se gana. Ella sintió un nudo en la garganta. No te he sido infiel. Ya veremos, respondió él tajantemente, y en su voz se percibía una seguridad inquietante. Al día siguiente, Andrei se dirigió a la oficina de Natalia. Ella no lo sabía, pero él ya había quedado con Masha, una compañera de trabajo con la que tenía buena relación. Masha, directa y honesta, no se anduvo con rodeos cuando él le hizo la pregunta directamente. Sí, Antón siempre se comportó...
Digamos, demasiado galante con Natalia, admitió. Pero, ¿un romance? Eso es improbable. Andrei la agradeció su sinceridad, pero en su interior comprendió que la verdad seguía entre líneas. Cuando regresó a casa, Natalia ya dormía. Se sentó al borde de la cama y observó su rostro durante mucho rato. Quería creerle, pero algo en su interior le decía: no te apresures a confiar. La nota anónima se había convertido en la semilla de la duda, que comenzaba a crecer y amenazaba con destruir su matrimonio. La mañana comenzó con un silencio opresivo. Andrei, como de costumbre, se levantó antes que Natalia, preparó su café y se sentó a la mesa de la cocina con su tableta. Deslizaba el dedo por la pantalla, leyendo algo con concentración. Natalia, al entrar en la cocina, sintió la tensión palpable en el ambiente. «Buenos días», dijo ella en voz baja. Andrei asintió, pero ni siquiera levantó la vista. Ese gesto le oprimió el corazón. «Andrei, yo...» empezó Natalia, pero se detuvo, comprendiendo que cualquier palabra empeoraría la situación. «No hace falta, Natasha», dijo fríamente, sin apartar la vista de la pantalla. «Estoy ocupado hoy». Se levantó, se puso la chaqueta y sin dar explicaciones, salió. Natalia se quedó sola en la cocina, sintiendo cómo las olas de ansiedad inundaban su mente. Lo sabía. Él estaba tramando algo. Andrei se dirigió a la oficina de Natalia. No le abandonaba la sensación de que la verdad estaba cerca, y él iba a encontrarla. Ya había elaborado un plan en su cabeza: encontrarse con Masha, aquella empleada que siempre le había parecido honesta y directa. Si alguien sabía lo que realmente estaba sucediendo, era ella. Masha lo encontró en el pasillo cuando entró en la oficina. «¿Andrei Sergeyevich?», preguntó sorprendida. «¿Qué hace usted aquí?». «Necesito hablar», respondió él en voz baja. Masha asintió y lo llevó a una pequeña sala de reuniones. «¿De qué se trata?». «De Natalia», comenzó Andrei, intentando mantener la calma, aunque por dentro hervía. Masha frunció el ceño. «¿Ha pasado algo?». «Digamos que tengo sospechas. Quiero saber la verdad sobre sus relaciones con Anton Antonovich». Masha guardó silencio un momento, mirándolo. Luego suspiró profundamente. «Andrei, le diré todo lo que sé, pero debe entender. Natalia no es como la pintan aquí». «¿La pintan?», preguntó él, y su voz se endureció. «Sí», asintió Masha. «Anton Antonovich siempre ha sido, bueno, usted entiende, un hombre con cierta reputación. Le gusta la atención femenina y sabe cómo conseguirla. Con Natalia también intentó coquetear». «Sí, bailaron en la fiesta de la empresa, pero no creo que fuera más allá». «¿Y por qué está tan segura?». Masha frunció el ceño. «Porque Natalia es demasiado buena y honrada para eso. Sí, quizás le agradó la atención de Antón, pero no es de las que se involucran en algo más». Las palabras de Masha tranquilizaron un poco a Andrei, pero la duda persistía. «Gracias», dijo brevemente y salió de la oficina. Cuando regresó a casa, Natalia lo esperaba en la puerta. «Andrei, ¿dónde has estado?», preguntó ella, intentando ocultar su inquietud. «Donde tenía que estar», respondió secamente. «¿Puedes dejar de sospechar de mí?». Su voz se elevó. «No he hecho nada». «¿Estás segura?». La miró, y en su mirada había hielo. Esa frase la calló. Por la noche, sentado en su despacho, Andrei reunió todo lo que había averiguado. Masha había dicho que Natalia no era capaz de ser infiel, pero la carta, los bailes en la fiesta, el comportamiento de Antón, todo eso le inquietaba. Necesitaba otra confirmación, y sabía quién podía ayudarle. Llamó a Ekaterina Igorievna, la esposa del director general de la empresa donde trabajaba Natalia. Ekaterina era conocida por su perspicacia y su afición a las intrigas. «Ekaterina Igorievna, buenas noches. Soy Andrei, el marido de Natalia», comenzó. «Ah, Andrei Sergeyevich. Buenas noches». Su voz era cortés, pero con un toque de ironía.
¿A qué debo el honor de su llamada? Necesito su ayuda. Quiero saber la verdad sobre Natalia y Anton Antonovich. Ekaterina guardó silencio unos segundos. ¿Está seguro de que quiere saberlo?, preguntó finalmente. Absolutamente. Ekaterina suspiró. Bien. Venga a mi despacho mañana. Le contaré todo lo que sé. Natalia durmió mal. Sentía que Andrei estaba preparando algo serio, pero no lograba entender qué. Su frialdad y su distancia la destrozaban por dentro. Andrei, sin embargo, yacía junto a ella, mirando al techo. Ya había tomado una decisión. Llegaría a la verdad, cueste lo que cueste. Natalia no sabía qué esperar. Andrei, al parecer, había cambiado de táctica repentinamente. En lugar del silencio hiriente y la distancia, propuso pasar el fin de semana juntos. Necesitamos tiempo el uno para el otro, dijo durante la cena. Su primera reacción fue una mezcla de alegría e incredulidad. La propuesta parecía tan inesperada que no creyó haber oído bien al principio. ¿De verdad?, preguntó con cautela, mirándole a los ojos. Por supuesto, respondió él con calma. Hace mucho que no estamos a solas. Natalia no pudo dejar de notar que su voz sonaba un poco forzada, pero decidió no darle importancia. Quizás, de verdad quiere recuperar su vínculo, pensó, y una chispa de esperanza brilló en su interior. Andrei sugirió ir a su casa de campo, situada a orillas de un lago, en una zona boscosa y aislada. Ese lugar siempre había estado asociado para ella con la calidez y la tranquilidad. Solían ir allí en los primeros años de su matrimonio, cuando sus sentimientos eran fuertes e intensos. El viernes por la noche emprendieron el viaje. El camino duró unas 3 horas, y durante todo ese tiempo Natalia intentó mantener la conversación. Andrei respondía brevemente, pero sin aspereza, y eso la tranquilizó un poco. Cuando llegaron a la casa, ya había anochecido. La luz de la luna se reflejaba en el agua, y el aire era fresco y puro. Natalia, al salir del coche, respiró profundamente, disfrutando del aroma de los pinos. «Qué hermoso», dijo, volviéndose hacia Andrei. Él asintió sin responder. La casa los recibió en penumbra y silencio. Andrei encendió rápidamente la luz y el fuego de la chimenea mientras Natalia desempacaba sus cosas. Encontró una manta que habían usado hacía muchos años, y por un instante se vio inundada de recuerdos. Veladas junto al fuego, risas, té caliente. «¿Recuerdas cómo jugábamos al ajedrez aquí?», preguntó sonriendo, intentando recuperar la ligereza. «Recuerdo», respondió secamente, sentándose en un sillón. Su distancia seguía siendo palpable, pero Natalia esperaba que el viaje les ayudara a recuperar el calor perdido. Al día siguiente, Andrei propuso un paseo por el bosque. Caminaron largo rato en silencio, hasta que Natalia se decidió a hablar. «Andrei», comenzó, sin saber cómo encontrar las palabras. «Tú entiendes que yo no he hecho nada malo, ¿verdad?». Él se detuvo y se volvió hacia ella. «¿De verdad lo crees?». «Sí», exclamó con fervor. «Nunca quise hacerte daño». Andrei la miró a los ojos, como si intentara encontrar allí una respuesta. Luego asintió. «Bien, Natasha, dejemos esto». Esas palabras fueron inesperadas. Sintió alivio, pero algo en su voz la inquietó. Por la noche, prepararon una cena junto al fuego. Natalia intentó crear un ambiente lo más acogedor posible. Encendió velas, sacó sus copas antiguas. Andrei, al parecer, se relajó, incluso se permitió sonreír. «¿Sabes?», dijo mientras estaban sentados con sus copas de vino. «Yo tampoco soy perfecto». «Nadie es perfecto», respondió Natalia con suavidad, esperando que fuera el comienzo de una conversación sincera. «Pero siempre podemos arreglar las cosas, ¿verdad?». «Por supuesto que sí», asintió ella, sintiendo renacer la esperanza en su interior. De pronto, él se inclinó y la miró a los ojos. «Empecemos de nuevo, Natasha». Esas palabras la conmovieron. Sintió que las lágrimas se le acercaban a los ojos, pero eran lágrimas de alegría. «Quiero eso, Andrei.
susurró. Pero la noche le trajo sueños inquietantes. Se despertó en mitad de la noche y vio que Andrei no estaba en la cama. Se levantó, fue a buscarlo y lo encontró en la sala de estar. Estaba sentado frente a la chimenea, con el teléfono en la mano. ¿No duermes?, preguntó ella. Él dejó el teléfono y la miró. No, solo pensaba. Natalia se sentó a su lado. ¿En qué? En nosotros, respondió él, y su voz volvió a ser fría. La ansiedad regresó. Sentía que sus palabras de reconciliación eran solo una máscara que ocultaba algo más. Al regresar a la ciudad, Natalia comprendió que la tranquilidad que había sentido en su casa del lago había sido una ilusión. Andrei volvió a ser distante, y su mirada a veces adquiría una expresión que la hacía estremecerse. Intentaba convencerse de que aquel viaje había sido el comienzo de una nueva etapa en su relación, pero en el fondo sabía. Andrei ocultaba algo, y su juego aún no había terminado. Unos días después del viaje, Natalia comenzó a notar extrañezas en el comportamiento de Andrei. Empezaba a estar menos tiempo en casa, se quedaba más horas en el trabajo, y sus conversaciones con ella se reducían a frases inconexas y sin importancia. Cuando intentaba hacerle preguntas, él cambiaba de tema o respondía con monosílabos, evitando mirarla a los ojos. No podía deshacerse de la sensación de que tras su frialdad se ocultaba algo más que una simple ofensa. Una tarde, cuando Andrei dijo que llegaría tarde, Natalia decidió ordenar su despacho. Buscaban una libreta para apuntar la lista de la compra, pero al abrir un cajón de su escritorio se encontró con una carpeta. No estaba etiquetada, pero algo la impulsó a abrirla. Dentro había documentos, fotografías y varios correos electrónicos impresos. En una de las fotos se reconoció a sí misma. Estaba bailando con Anton Antonovich en la fiesta de empresa. Había sido tomada desde un ángulo del salón, probablemente por una cámara de seguridad. Sus manos temblaban. En los correos electrónicos había conversaciones entre Andrei y Ekaterina Igorievna, donde aparecían palabras como pruebas, desenmascaramiento y retiro. ¿Qué significa esto?, susurró, sintiendo cómo el miedo y el pánico inundaban su mente. Intentaba encajar las piezas del rompecabezas, pero aún no comprendía qué estaba sucediendo. Al día siguiente, Andrei le propuso inesperadamente ir al retiro corporativo de la empresa donde trabajaba. ¿Para qué?, preguntó Natalia, ocultando su sorpresa. Tú dijiste que querías recuperar la relación. Creo que es una buena oportunidad, respondió él. Sus palabras tenían lógica, pero Natalia sentía que tras esa propuesta se ocultaba algo más. El retiro se celebraba en una casa de campo, donde se reunieron empleados de la empresa, sus parejas y directivos, incluido Anton Antonovich. El ambiente era lujoso, pero se respiraba tensión. Natalia se sentía incómoda, especialmente cerca de Anton, cuyo comportamiento era tan despreocupado como siempre. En la primera cena, Andrei estaba sentado frente a ella, observando en silencio cada uno de sus movimientos. Ella intentaba aparentar normalidad, pero su mirada la atravesaba como una daga. «Está usted muy callada hoy, Natalia Sergeyevna», le dijo Anton con su habitual media sonrisa. «Estoy cansada», respondió con brevedad. Andrei esbozó una sonrisa casi imperceptible. Al día siguiente comenzaron los llamados entrenamientos de cohesión de equipo. Incluían juegos grupales, debates e incluso actividades físicas al aire libre. Natalia intentaba mantenerse alejada de Anton, pero él, al parecer, buscaba su compañía deliberadamente. Por la noche, cuando todos estaban reunidos junto a la chimenea para comentar los resultados del día, Andrei se levantó de repente. «Tengo una propuesta», comenzó, atrayendo la atención de todos. Todos callaron, esperando la continuación. «¿Por qué no hacemos un pequeño juego? Cada uno cuenta algo de sí mismo que nadie conozca». La idea pareció divertida, y los participantes empezaron a compartir sus historias. Cuando le tocó el turno a Anton,
Miró a Andrei con una sonrisa. Bueno, comenzó. Creo que todos saben que soy una persona abierta. No tengo secretos. Andrei sonrió irónicamente. ¿De verdad? Antón frunció el ceño, sintiendo el desafío en su voz. Por supuesto, respondió, intentando mantener la calma. Entonces, cuéntanos, Antón, ¿cómo te gusta coquetear con las esposas de tus empleados?, dijo Andrei, y un silencio sepulcral llenó la habitación. Natalia sintió cómo el calor le subía a la cara. ¡Andrei!, exclamó, pero él no la miró. O quizás, ¿tú nos cuentas qué le dijiste a mi mujer en la fiesta de la empresa?, continuó él, mirando directamente a Antón. Antón abrió la boca, pero no pudo encontrar palabras. «O puedo contarlo yo, si acaso lo has olvidado», añadió Andrei, con una voz fría como el acero. Todas las miradas estaban fijas en ellos. Natalia quería desaparecer. «Esto es un malentendido», empezó Antón, pero Andrei lo interrumpió. «No lo creo. He visto las grabaciones, Antón. Tus intentos de parecer atractivo son una cosa, pero meterte en una familia es otra muy distinta». Ekaterina Igorievna, sentada cerca, rió suavemente. «Parece que nuestro Antón Antonovich no es tan hábil como parecía», comentó con una sonrisa mordaz. Antón palideció, comprendiendo que estaba perdiendo el control de la situación. Natalia no recordaba cómo terminó la velada. Regresó a su habitación sintiéndose humillada y devastada. Andrei entró unos minutos después. «¿Por qué has hecho esto?», preguntó ella, apenas conteniendo las lágrimas. «Porque debías saber con quién tratas», respondió él con calma. «Pero me has expuesto al ridículo». «No, Natasha, te has expuesto tú misma», la interrumpió. Esas palabras fueron el golpe final. Comprendió que su relación ya no tenía salvación. La mañana después de aquella escandalosa velada comenzó tarde. Natalia se sentaba al borde de la cama, mirando sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. Le dolía la cabeza por las inquietantes ideas y la noche en blanco. Todos sus intentos de hablar con Andrei durante el desayuno terminaron con sus secas respuestas monosilábicas. Claramente estaba ocupado con algo, y ella sentía que eso no presagiaba nada bueno. «Salgo un rato», dijo él cerrando la puerta tras de sí. Natalia se quedó sola. Su inquietud crecía, pero no sabía cómo actuar. Lo único que le quedaba era esperar. Andrei se dirigió a casa de Ekaterina Igorievna. Habían quedado temprano para discutir la siguiente fase de su plan. «Buenos días», la saludó ella al abrir la puerta. «Buenos días», respondió él. «¿Estamos listos?» Ekaterina asintió. «Todo está preparado. Antón estará demasiado ocupado con su álibi y no se dará cuenta de que la soga se aprieta». Sobre la mesa de su salón estaban los documentos: impresiones de transacciones financieras, capturas de pantalla de conversaciones y copias de contratos firmados por Antón. Ekaterina, como esposa del director general, tenía acceso a mucha información, y su disposición a ayudar a Andrei no se debía tanto a la compasión como a las ganas de venganza. «Hacía tiempo que se lo buscaba», dijo ella sirviendo café en las tazas. «Cree que todo le va a salir impune. Pero esta vez se equivoca». Andrei revisó atentamente los documentos. Todo lo que necesitaba para su propósito estaba justo delante de él. «¿Cuándo piensas actuar?», preguntó Ekaterina. «Esta noche, en la cena». Por la noche, en la casa de campo, estaba programada la cena de clausura del retiro. Todos se reunieron alrededor de una gran mesa de madera, adornada con velas y flores. El ambiente era tenso, especialmente para Natalia, que apenas podía controlar su nerviosismo. Antón Antonovich entró el último, intentando mantener su habitual seguridad, pero su sonrisa era menos radiante que de costumbre. Evitaba la mirada de Andrei y Ekaterina, lo cual era evidente. Cuando sirvieron el plato principal, Andrei se levantó. «Pido un minuto de atención», dijo, golpeando su copa con un cuchillo. Cayó el silencio en la sala. Todos se volvieron hacia él. «Quisiera agradecer a la empresa por este retiro. Ha sido una semana realmente interesante», comenzó,
haciendo una pausa. Pero hay algo que debo contar. Natalia sintió que su corazón se aceleraba. En esta sala hay una persona que durante años ha manipulado a sus compañeros y ha abusado de la confianza de los demás para ocultar sus maquinaciones, continuó Andrei. Antón se tensó, pero intentó no delatarse. Me refiero a Antón Antonovich, concluyó Andrei, mirándolo directamente. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué tonterías son estas? Antón intentó reír, pero su voz denotaba nerviosismo. He traído pruebas, dijo Andrei sacando una carpeta de su bolso. Documentos financieros que demuestran el desfalco de fondos de la empresa, contratos falsificados y, por supuesto, evidencia de cómo ha usado su puesto para manipular a la gente. Ekaterina se levantó de su asiento. Andrei tiene razón, dijo. Yo también tengo pruebas. Le pasó la carpeta al director general, que estaba sentado a la cabeza de la mesa, y hasta entonces había observado en silencio lo que ocurría. Antón palideció. «Esto es una trampa», exclamó. Pero su voz temblaba, y sus argumentos carecían de convicción. «Hemos llamado a la policía», añadió Ekaterina. «Ya están en camino». En ese momento, Natalia sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. Quería levantarse, decir que no tenía nada que ver con eso, pero no pudo. La policía llegó media hora después. Detienen a Antón directamente en la mesa, a pesar de sus protestas. Natalia observaba todo como una obra de teatro, sin comprender que su papel ya estaba escrito. Cuando todo terminó, Andrei se acercó a ella. «Ahora ves quién es este hombre, ¿verdad?», le preguntó. «Sí», susurró ella. «Entonces, ¿por qué le permitiste que te involucrara en esto?» Su voz tembló. Yo no sabía que llegaría tan lejos». «Pero sabías con quién te metías», respondió él con frialdad. Natalia bajó la cabeza, comprendiendo que ya no tenía excusas. Más tarde, cuando la casa quedó vacía y cada uno volvió a sus pensamientos, Natalia se quedó sola en su habitación. Su corazón estaba apesadumbrado y su mente llena de preguntas. No podía entender qué ocurriría después, pero sabía una cosa: su vida nunca más sería la misma. Habían pasado varias semanas desde que Natalia abandonó la casa de campo. Andrei sabía que no se trataba de una simple discusión o un arrebato de emociones. Era una decisión definitiva. Ella no llamaba, no escribía, y él tampoco intentó encontrarla. Pero a pesar de ello, el silencio que se instaló en su vida resultó inesperadamente ensordecedor. Andrei siempre se había considerado un hombre capaz de controlar sus sentimientos, pero ahora esa tranquilidad se había convertido en una pesada carga. No sabía cómo lidiar con el vacío que había llenado su casa y su alma. Una tarde, sentado en su apartamento vacío, Andrei tomó la carpeta con las pruebas contra Antón Antonovich. La sacó, miró las fotografías, los documentos, las conversaciones que alguna vez habían sido armas en sus manos. Pero ahora, al contemplarlas, sintió no satisfacción, sino un extraño arrepentimiento. Aquella operación había sido su venganza, su forma de restablecer la justicia, pero en lugar de la victoria, solo obtuvo la soledad. Su mirada se detuvo en la fotografía de aquella noche de la fiesta de empresa. Natalia y Antón bailaban, sus rostros iluminados por una luz suave. De pronto comprendió que en sus ojos no había lo que él temía ver. No era enamoramiento, no había chispa. Solo un instante de ligereza que ella había encontrado en su rutina. Andrei bajó la cabeza. Él mismo había creado esa brecha entre ellos, pero lo comprendió demasiado tarde. Mientras tanto, Natalia vivía con su amiga Irina. Había alquilado un pequeño apartamento y había conseguido otro trabajo para empezar de nuevo. Pero incluso con las nuevas circunstancias, el dolor permanecía en su corazón. Cada noche pensaba en lo que hubiera pasado si Andrei siquiera hubiera intentado comprenderla. Ella se había equivocado, pero sus errores no merecían tal castigo. La venganza de Andrei los había destruido a ambos, dejándola sola y herida. Un día, Irina le propuso ir al teatro para distraerse. Natalia aceptó, aunque sin mucho entusiasmo.
Necesitas salir de tu caparazón, insistía Irina. No piensas esconderte toda la vida, ¿verdad? En el teatro, observando a los actores, Natalia sintió por primera vez en mucho tiempo que su alma volvía a la vida. Era como un pequeño rayo de luz en un túnel oscuro. Unos días después, Natalia recibió un mensaje inesperado. Era Andrei. Natasha, sé que he destruido mucho. Estaba ciego. Pero si tienes la más mínima posibilidad de darme una oportunidad para que te escuche, estoy dispuesto. Observó la pantalla del teléfono durante mucho tiempo, sin saber qué responder. Su primera reacción fue ignorarlo, borrarlo de su vida, como él alguna vez había borrado sus sentimientos. Pero entonces recordó cómo, muchos años atrás, había conocido a Andrei. Era totalmente diferente, amable, comprensivo, un hombre que siempre sabía cómo apoyarla. Decidió encontrarse con él. Su encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería donde alguna vez habían celebrado su cumpleaños. Andrei estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con aspecto desorientado e incluso vulnerable. Era totalmente diferente al hombre que había estado frente a ella en el retiro con su mirada gélida. «Gracias por venir», dijo en voz baja cuando ella se sentó frente a él. «No estoy segura de que haya sido una buena idea», respondió ella mirándolo a los ojos. Él asintió. «Lo entiendo». Guardaron silencio durante mucho rato. Andrei apretaba las manos, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Natasha, cometí muchos errores», comenzó. «Estaba obsesionado con el deseo de castigar a Antón, pero al final te castigué a ti». «No solo a mí, Andrei. Destruiste todo lo que construimos», respondió ella, con una voz firme, pero no agresiva. «Lo sé», dijo él, y en su voz había sinceridad. «Si pudiera volver atrás el tiempo». «Pero no puedes», la interrumpió. «Y yo tampoco». Volvieron a callar. Andrei comprendía que ninguna palabra podría devolver lo perdido. «Solo quería que supieras que lo siento», dijo finalmente. «¿Lo sientes?» Natalia sonrió amargamente. «El arrepentimiento no puede curar las heridas, Andrei». Él asintió, bajando la mirada. «Lo sé». Salieron de la cafetería y Natalia se detuvo en la acera. «¿Y ahora qué?», preguntó él. Ella lo miró. Sus ojos estaban tranquilos, pero ya no tenían la calidez de antes. «No lo sé, Andrei. Quizás ahora solo debemos vivir nuestras vidas». Su corazón se encogió, pero comprendió que se merecía esa respuesta. «Si alguna vez cambias de opinión», comenzó, pero Natalia levantó la mano, deteniéndolo. «No hace falta, Andrei. Ambos sabemos que se ha perdido demasiado». Ella se giró y se fue, dejándolo solo bajo la fría lluvia otoñal. Andrei la miró alejarse, comprendiendo que era el fin. Quiso darle todo, pero terminó quitándole más de lo que tenía derecho. Andrei despertó en un silencio inusual. Su nuevo apartamento, moderno y acogedor, aún no se había convertido realmente en un hogar. Paredes blancas, el mínimo de muebles. Todo indicaba que allí comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Pero en esa soledad no sentía tristeza. De la cocina llegaban unos suaves ruidos. Masha estaba preparando el desayuno. Llevaba una camisa suya, un poco grande para su frágil cuerpo, y tarareaba una melodía. Andrei se detuvo en el umbral, observándola. «Buenos días», sonrió ella al verlo. «Buenos días», respondió él, acercándose. La besó en la mejilla, y por un instante le pareció que todo finalmente encajaba en su sitio. Masha era completamente diferente. No le exigía lo imposible, no hacía escenas, no le ponía ultimátums. Su calidez y sencillez se habían convertido en su salvación después del caos que había destrozado su matrimonio anterior. «¿Qué tienes para hoy?», preguntó ella, sirviéndole café en una taza. «Trabajo como siempre, pero esta noche, ¿quizás vamos a algún sitio?». Masha sonrió. «Por supuesto, reservaré una mesa». Al mismo tiempo, Natalia estaba sentada junto a la ventana de su apartamento. El espacio,
pequeño pero acogedor, se había convertido en su refugio del mundo. Se abrazaba a sí misma, mirando a la calle, donde los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres. En su mente giraban los recuerdos. Andrei, sus primeros días juntos, las risas, los planes de futuro. No podía decir que todo eso había desaparecido sin dejar rastro. Los recuerdos eran demasiado vívidos, demasiado reales. Ella misma, sin embargo, estaba como envuelta en la niebla del pasado. Después del divorcio, no había podido reconstruir su vida sentimental. Cambió de trabajo para no volver a ver rostros conocidos que le recordaran el fracaso de su matrimonio. Sus días eran monótonos y sus noches demasiado largas. A veces se preguntaba, ¿qué pasaría si hubiera tomado otra decisión entonces? ¿Si no hubiera ido a esa fatídica fiesta de empresa? ¿Si hubiera sido más honesta consigo misma y con Andrei? El encuentro de Andrei y Masha marcó un punto de inflexión para él. Su relación comenzó con conversaciones sencillas, pero gradualmente se convirtió en algo más. Ella se convirtió en su amiga, y luego en la persona que le ayudó a creer que la vida no termina con un solo error. Masha lo apoyaba, pero nunca lo presionaba. Era directa, a veces demasiado, pero a él le gustaba así. «Vives demasiado en el pasado», le dijo una vez. «Quizás», asintió Andrei, «pero la vida no es lo que quedó atrás, es lo que haces ahora». Sus palabras fueron su punto de partida. Comenzó a valorar las pequeñas cosas, el café matutino, los paseos vespertinos, las conversaciones sin tensión. Con Masha se sentía libre. Un día Natalia decidió salir de su apartamento para despejarse un poco. Fue a un pequeño parque cercano. La primavera comenzaba a manifestarse. Los árboles se cubrían de un tierno follaje verde y el aire era fresco y olía a lluvia. Vio a una pareja en un banco, un hombre y una mujer, enfrascados en una conversación. El hombre le pareció familiar. Entrecerró los ojos, intentando distinguir su rostro. Era Andrei. Su acompañante era Masha. Reían, y en esa risa se percibía la sinceridad que tanto había faltado en su relación con Natalia. Natalia se quedó paralizada, observándolos. Su corazón se encogió, pero no podía apartar la mirada. Andrei parecía diferente, tranquilo, relajado, feliz. De pronto comprendió que era su nuevo amanecer. Había encontrado lo que tanto había buscado, armonía y apoyo. Al regresar a casa, Natalia pensaba en cómo había cambiado su vida. Ya no culpaba a Andrei por su frialdad ni por haberla dejado. Comprendía que ambos habían cometido errores, pero ninguno de los dos había podido mantener su barco a flote. Pensaba que la soledad sería su castigo, pero ahora se había convertido en su compañera. Quizás algún día ella también encontraría su amanecer. Andrei, paseando con Masha, también pensaba en Natalia. No podía decir que la había olvidado por completo. Ella era parte de su vida, parte de su pasado. Pero ahora ese pasado no le causaba dolor. Se había convertido en una lección. Miró a Masha, que le contaba algo, gesticulando con las manos, y sonrió. Ella era su presente. Y en ese momento sintió, la vida no había terminado, recién comenzaba. La historia había cerrado el círculo. Se convirtió en un recordatorio de que la infidelidad destruye la confianza y el amor, pero a veces los puentes destruidos conducen a nuevos caminos. Andrei encontró su amanecer y Natalia su mañana, quizás aún sombría, pero llena de esperanzas.